Caso. Es este caso que está tomado como anécdota. Hablando semióticamente de la arquitectura, así como hay arquitectura que puede ser una conferencia, un discurso, yo pienso que su arquitectura es como una charla, como un diálogo informal. Y acá dentro de este espacio volvemos a descubrir muchos elementos que pienso que serían como una firma de Clorindo Testa. La escalera, que ya la vamos a ver, el colorido, los colores de los caños, que le dan una ambientación muy especial. Y bueno, todos estos elementos que son las instalaciones a la vista que hacen, no sé, que dialoguemos de otra manera con la arquitectura. ¿Por qué no nos cuenta algo de este proyecto, de esta ambientación interior? O sea, este es un edificio de oficina, que como ya te dije lo hicimos con La Carra y con Genú hace varios años, pero que se terminó ahora un año. En realidad la planta que ahora vemos se repite hacia arriba, o sea, la planta no tiene columnas dentro, digamos las columnas son laterales y son plantas completamente abiertas. Digamos, en los cielos rasos, que es este envigado, que es la estructura, está recorrido por los conductos de aire acondicionado, digamos, por los conductos eléctricos donde están todos los enchufes de electricidad y de baja tensión, y por los artefactos de iluminación que son corredizos, digamos, que se pueden reubicar si uno quiere para tener más luz en ciertos lugares que en otros. Ahora, bueno, yo como esto lo hicimos juntos, es el mismo sistema que usaste en el banco holandés, pero yo quiero decir que en el banco holandés, con ese proyecto, en donde trabajamos juntos, sacamos un premio en Nueva York a la mejor obra extranjera hace unos pocos años, un premio que hace la Illuminating Engineering Society de Estados Unidos. Yo me estaba fijando que es de alguna forma... Claro, el sistema es el mismo, es parecido. Digamos, los artefactos son distintos, pero en realidad es el esquema es el mismo. Ahora, los colores de las instalaciones no responden a normas de instalaciones, sino que verdaderamente lo que se nota es a Clorindo Testa, artista y plástico. Pusimos los colores que nos parecía que quedaban mejor, que eran más vivos, digamos. Lo mismo que en este pleno posterior, que es un hueco que recorre todo el edificio, por donde suben todos los conductos, digamos, las cañerías de aire acondicionado, de electricidad, los montalibros que están puestos acá. Si yo tuviera que asociar con un color, lo asociaría con el celeste. Puede ser. Lo he encontrado en muchas obras suyas hace mucho tiempo y no sé si se alcanzó a ver en las tomas de la fachada que la parte inferior de los balcones superiores están pintados de celeste. Sí. Bueno, el Hospital Naval, ¿no? Sí, el frente, es como, la terraza del Centro Cultural. Sí, es como un color, digamos, que se une un poco con el cielo, que no hace tan pesados, digamos, algunos de los elementos y contribuye a mimetizarlo, o sea, se mimetizan algunas cosas y otras no. Lo usa mucho en contraste con el cielo, o sea, cuando se ve... Decime, acá atrás, que hay, digamos, los conductos, digamos, pintados de distintos colores, ¿qué es? ¿Aire acondicionado? Son conductos de aire acondicionado, de electricidad, cañería de gas, de todo, digamos, ¿no? Es decir, que están identificados... Están identificados algunos, o sea, por los colores, pero los colores por ahí no son los convencionales, son los colores que pensamos que quedaban mejor. Esa escalera que vemos a través de la puerta, que también es celeste, no es la escalera principal, es una escalera de servicio. No, es la escalera que hay, digamos, o sea, es la escalera que une los pisos, digamos, porque es un edificio que en el fondo es más para oficinas privadas del banco que para el público. Para el público son estas oficinas, estas escaleras. Claro, y estos tres pisos, o sea, la planta baja, el primero y el primer subsuelo. Bueno, yo les propongo que vayamos a ver algo de la Biblioteca Nacional, que espero que Alfonsín pueda inaugurarlo antes que termine su mandato. Estamos frente a una obra que yo creo que es famosa por varias razones. Primero, por supuesto, por el diseño, pero segundo, porque vendría a representar de alguna forma el deterioro del país durante tantos años. Ese deterioro realmente es lógico, atentó contra un lugar como es una biblioteca. El proyecto
fue un concurso nacional, ¿no es cierto? Claro, fue un concurso que hicimos en 1962, es un concurso nacional que hicimos con Francisco Bullrich y la chiquita Casamiga, y que se ganó, sí, empezó en el 61 realmente el concurso, pero se falló en el 62. Tendríamos que decir también que, y esto sí es cierto, que pese a ese deterioro económico y de todo tipo, los concursos, sin embargo, en este país han funcionado relativamente bien, han estado normalmente protegidos por la sociedad central, que ha regido como una especie de policía en el buen sentido de la palabra, porque han ganado los mejores, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir en cuanto a esa especie de búsqueda diferente en cuanto a otras bibliotecas? Es decir, en donde ustedes mandan los libros para poder, digamos, luego tener posibilidad, digamos, de desarrollo, es decir, de futuras ampliaciones, los mandan al subsuelo, sí, y en realidad la parte de lectura está arriba, contra el principio, digamos, de otros países. Claro, por lo menos en ese momento, porque en aquel momento era la Biblioteca de México, la que más o menos era una de las últimas que se habían hecho, donde las salas de lecturas estaban en la planta baja y todos los depósitos eran una especie de torre, con estas cosas, diseños aztecas y una cosa así, que cubre esa especie de prisma enorme que son los depósitos de libros. Ahora, cuando empezamos a hablar, digamos que nos juntamos con Francisco Bullrich y con la chiquita ahí en su casa un día, y empezamos a tirar ideas, así a hablar sobre el proyecto de la biblioteca, en realidad, digamos, siguiendo lo que eran las bases, que pedían muy claramente que los depósitos se pudieran ampliar, de que las salas de lectura no, ya tenían su posición definitiva, de que se tratara de conservar la mayoría del espacio público que había, puesto que en ese momento esto era un parque, una plaza. Digamos que juntando todas estas cosas llegamos a la conclusión de que lo mejor, digamos, era hacer estos depósitos enterrados en los subsuelos, por cuanto además los depósitos de libros tienen que estar cerrados para que no entre luz, que es el peor enemigo, digamos, de los libros. Además, como también en la base del concurso se decía que toda la parte que iba hasta la calle Las Heras, que está ahora ocupado por oficinas públicas en su mayoría, en el futuro iba a formar parte del terreno de la biblioteca, se iba a liberar. Entonces se iba a liberar, claro, y entonces esta plaza iba a llegar desde el Libertador hasta Las Heras. Pensamos que lo más inteligente era, digamos, seguir con estos depósitos ampliándose en los subsuelos. Entonces, además levantamos en 4 patas el cuerpo de la biblioteca, las salas de lectura, para que todo ese espacio que, digamos, en las bases se pedía que fuera una cosa continuara, digamos, cuanto más mejor. O sea, con esto, digamos, hicimos una especie de plaza pública que está entre medio de los dos cuerpos de la biblioteca, el de abajo y el de arriba. La plaza se llama Rubén Darío, creo. La plaza se llama Rubén Darío. Ese nombre fue puesto después e hicieron un monumento que es el que está colocado ahí, que es de Fioravanti. Bueno, vos participaste como artista, creo, hicimos 2 veces muestras de escultura, ¿te acordás? Hace muchos años. Sí, muchos años acá. Sí. A mí me habían enseñado en la facultad que el proyecto de la biblioteca se elevaba para que la plaza continuara por abajo, cosa que en ese momento me dejó muy tranquilo, porque cuando yo era chico hacía skating acá y dije me quedé sin plaza. Viéndola, en realidad no parecería que el parque se mete por abajo no, de la pero biblioteca. Es un espacio, digamos, público, y visualmente, una vez que uno está debajo, digamos, del salón de actos, la vista que uno tiene en el fondo debe ser muy parecida a lo que había antes. Podemos ir a ver ese piso, que es muy impresionante. Yo le quería hacer una pregunta a Clorindo, es decir, ¿qué pasa ahora con la revolución de la informática en las bibliotecas públicas y la adaptación del proyecto de ustedes a una especie Bueno, de... te diré que ya a partir de 1963, con nuestros asesores de estructuras que eran Fernández Long y Regini, empezamos a hacer informes sobre la conveniencia de que la biblioteca no fuera solamente un depósito de libros, digamos como son hasta ahora estas bibliotecas, sino que pasara a ser un elemento activo, o sea, y a proponer que se colocara por lo pronto la computadora, la cual computadora no es solamente para reemplazar a las fichas, digamos, de papeles, sino también para poderse conectar con otras bibliotecas, para desarrollar todo un sistema enorme de trabajo que, digamos, o sea, interesante para el país. Claro, porque yo estoy pensando, por ejemplo, de que
en Estados Unidos un estudiante tiene acceso a través de una terminal o de una simple claro, eso máquina es lo que se va a doméstica. tratar de hacer ahora y que se está estudiando desde hace tiempo. Digamos, el lugar físico para la computadora ya está ubicado, digamos, están ubicados sus conexiones, están ubicadas también en principio, o sea, los lugares para las terminales, o sea, de que, digamos, el estudio está en desarrollo. O sea, se supone que para cuando esté inaugurada la biblioteca, digamos, esté ya funcionando el sistema de informática. Es decir, el sistema no es muy caro, sino que el sistema es un simple sistema de red, ¿no? Sí, es decir, a mí me llamó siempre mucho la atención, por ejemplo, mi hijo vive en Chicago y yo tenía un problema que estaba buscando material sobre Richard Mayer y entonces directamente a través de un banco de datos en su pequeña computadora doméstica aparecía la bibliografía de todo lo que había escrito sobre Richard Mayer en Estados Unidos y en el mundo entero, gracias a la Biblioteca del Congreso, ¿no? Sí, pues eso es lo que se pretende que funcione así, digamos, esta biblioteca, ¿no? Este espacio creo que es uno de los más lindos de Buenos Aires. El otro es de también un buen arquitecto, que es el de Solsona, ¿no es cierto? La plaza seca de la televisora. ¿Cómo se va a terminar? ¿Hay un cerramiento? ¿Esto va a quedar así transparente? Plaza, ¿no? Transparente y accesible, digamos, porque podés entrar acá desde esta rampa que subimos nosotros, después ahí está la otra rampa al costado de la raya de la calle Agüero, y hay otra escalera que es este círculo de ahí, que está sobre la calle Agua. Es decir, que vos le devolvés al público su vieja Claro, plaza espacio, Rubén por eso Darío. decíamos cuando hablábamos antes de que una de las preocupaciones nuestras del proyecto fue de que todo esto fuera accesible. O sea, en el fondo lo que no es accesible es la entrada de la biblioteca, que es el hall, digamos, y el espacio que ocupan las patas, pero el resto es como el espacio que estaba antes, digamos. O sea, ocupa el mismo lugar que ocupan las patas de una mesa en el suelo. ¿Y esta plaza seca queda así o va a tener elementos...? No, bueno, esta tiene un piso distinto, digamos, tiene los asientos que bordean todos estos bordes y tiene una serie de maceteros para plantas y cosas por el estilo, que este de acá es uno de ellos. Va a ser un espacio abierto, Va a ser un espacio de libre abierto, acceso. sí. O sea, es una especie de plaza pública cubierta, ¿no? Sobre nosotros tenemos el auditorio, Claro. pero en volumen central. Claro, este es el auditorio, después aquella es la sala de exposiciones. ¿Por qué no ¿No? hablas al micrófono? No, decía que este es el auditorium, que tiene una capacidad de 250 personas. Después hay una sala de exposiciones, hay un pequeño bar, está la dirección. Vos antes nos explicabas que la biblioteca para el público, propiamente dicha, sería el último piso, es decir, Claro, la de sala los tres. principal de lectura, que tiene una capacidad para 400 y pico de personas, está en el último piso. Sobre eso hay dos entrepisos, donde ahora va a haber terminales de computación, en fin, los ficheros y todas esas cosas. Y después, debajo de eso hay dos pisos, que están ocupados, algunos en dobles alturas, por las salas de lecturas especiales y los depósitos de las salas especiales, por ejemplo, qué sé yo, mapas, estampas, braille, música, en fin, una cantidad de esas cosas, digamos, que tienen archivos como particularizados. Y abajo nuestro, bajo esta pirámide, Está la sala de lectura de la biblioteca, sí. Que es, o sea, el público accede por la misma entrada, pero al primer subsuelo, digamos, lo que nosotros llamamos semienterrado. Después, debajo de eso hay 3 pisos de depósitos. Clorindo, yo no quisiera dejarlo ir sin antes hablar de otra obra suya, de la cual yo tengo una gran apreciación, que es el Centro Cultural de la Recoleta. Tenemos imágenes del Centro Cultural que podemos mostrar mientras nos cuenta alguna de sus experiencias sobre el Centro Cultural. Bueno, el Centro Cultural es una obra que debe tener ya, no me acuerdo bien porque uno se olvida, pero 6, 7 años, 8, 5, no sé, y que hicimos con Bedel y con Benedit. Digamos, entre los tres transformamos ese edificio que era un asilo de ancianos, sí, que fue una sucesión de edificios que vienen desde principios del 1700, digamos, porque la parte más antigua, que son los patios, los 2 primeros patios, los claustros, son hechos por el jesuita Bianchi en 1735. O sea que eso es colonial. Eso es colonial, argentino. claro. Pertenecía La al parte Pilar. colonial es la planta baja y el primer piso de los 2 claustros, del patio que llamamos de los Naranjos y del patio que tiene la escalera. Digamos, y la idea nuestra, en cuanto empezamos a trabajar en eso, fue que, digamos, no hacer una reconstrucción histórica, porque prácticamente
los edificios habían sido transformados con el tiempo. Digamos, lo que quedaban de los edificios coloniales eran las bóvedas y los espacios, o sea, los claustros no existían más y con eso el resto. Y como en el tiempo, digamos, cada vez que se le agregó algo, los arquitectos o la gente que lo hicieron a la manera contemporánea de ellos. Por ejemplo, cuando Busquiazo agregó la capilla, la hizo en un estilo neogótico. La capilla es de fines del 800. Donde funciona el auditorio. Donde está ahora el auditorio. Después los otros edificios son en un estilo italianizante, digamos italiano, el del hall de entrada, que fue de mediados del 800, aunque después está refaccionado a su vez a fines de siglo. O sea, de la misma manera como desde el 1700 cada una de las personas que fue agregando algo lo hizo no a la manera colonial, sino a la manera de lo que se construía en ese momento, también nosotros hicimos lo mismo. O sea, nos pareció absurdo reconstruir ventanas coloniales en vez de poner una ventana de ahora. Triangulares, como las son. paredes fueron hechas nuevamente o los revoques fueron hechos nuevamente, las paredes usaron las antiguas. Lógico, sí. Después se agregaron, no sé, por ejemplo, la escalera del patio, es una construcción nueva en cemento armado y vidrios, digamos que está incrustada en ese patio, en ese cuadrado, digamos así. Después también, por ejemplo, todas las cosas que se habían añadido a estos edificios coloniales, que eran lavaderos, habitaciones de las monjas, sala de máquinas de ascensores que se sacaron en la parte colonial, las transformamos en esas espacios abiertos, que son digamos, las terrazas, que son las terrazas, que son paredes sin techo, o sea, que donde utilizamos las paredes que había. O sea, se utilizaron paredes existentes, se cortaron pero y se dejaron que son como paredes, elementos. digamos, de principio de siglo, ¿no? Hechos en falso estilo colonial, porque sobre la calle, viste que hay una de las paredes que una serie de hornacinas y cosas barrocas, pero que son hechas a principio de siglo. ¿Es por casualidad o no que ustedes tres, además de ser arquitectos, son artistas? No, porque cuando la municipalidad nos llamó, un poco fue porque los tres éramos pintores, los tres éramos artistas y los tres arquitectos.